En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas del examen de residentado médico del año 2018. Voy a empezar con la prueba A. Específicamente esta es la A1, pero las preguntas son, digamos, comunes para cada parte. Inicialmente tenemos la pregunta número 5 de la A1, en donde se refiere a lo siguiente, en la estenosis del conducto colédoco como complicación posoperatoria, ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada? Es la pregunta que realizan. Normalmente en estos casos de estenosis del conducto colédoco como complicación posoperatoria uno lo nota después de varios días de realizar la intervención, ¿no? Y suele ser por quemadura, no es por sección. Es decir, uno lo diagnostica en el posoperatorio después. Y normalmente es por una colangioresonancia o también porque el paciente viene con ictericia y con dolor. Yendo a la pregunta de lleno, dice cuál es la intervención quirúrgica indicada. Acá no preguntan, o la pregunta no es en general qué procedimiento es el que se realiza, sino dice la intervención quirúrgica. Si dijera procedimiento, en la actualidad se están haciendo dilataciones de la vía biliar principal vía endoscópica, pero eso no es una intervención quirúrgica, es un procedimiento endoscópico. Entonces, yendo a la pregunta, si es que hacen la pregunta ¿cuál es la intervención quirúrgica indicada?, la respuesta tendría que ser hepatoyeyunostomía en I de Rux, justamente también porque en nuestro medio ese es el manejo que normalmente se realiza, puesto que la dilatación endoscópica no se realiza de rutina en nuestro medio, pero sí en otros países se realiza con mucha naturalidad. Ahora vamos a ver la pregunta 24 del A1, en donde la pregunta que dice es varón de 26 años, desde hace 2 meses, diagnosticado de fisura anal no complicada, con tratamiento de ablandadores de heces. La sintomatología dolorosa continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar del tratamiento médico, ha continuado con la sintomatología dolorosa, entonces se debe de realizar ya un tratamiento quirúrgico, y como sabemos el tratamiento quirúrgico de la fisura anal viene a ser esfinterotomía lateral interna. La respuesta vendría a ser la alternativa A. La pregunta 53 de este examen, en donde dice lo siguiente: mujer de 40 años con molestias digestivas leves, se indica endoscopía gástrica. Dice, ¿qué espera encontrar en relación a prevención de cáncer gástrico? Bueno, acá la verdad que la respuesta es muy sencilla. Nosotros sabemos que el factor de riesgo infeccioso por el cáncer gástrico es la infección por Helicobacter pylori, y esa viene a ser la respuesta, la alternativa de Helicobacter pylori. Bien, tenemos acá la pregunta 56, en donde se describe el siguiente caso: mujer de 40 años desde hace 3 días con ictericia leve, no fiebre, dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, antecedente de colecistitis crónica. Al examen se encuentra ictericia de piel y escleras, el abdomen se refiere distendido y dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. ¿Cuál es el examen indicado para su diagnóstico? Entonces, frente a un paciente con antecedente de cálculos en la vesícula y si tiene colecistitis crónica, entonces nosotros estamos en la obligación de hacer un examen para evaluar la vía biliar principal. No tenemos que hacer eso. Puede tener cálculos en el colédoco, algún cálculo que haya migrado a la vía biliar principal, que como sabemos se presenta en 15 a 10% de casos, pero también puede haber un síndrome de Merici, que es mucho más raro. Pero todo esto se diagnostica con un examen que es el más indicado, que viene a ser una colangioresonancia o una CEPRE. Entonces, según las alternativas, nosotros vemos que la alternativa A es la que más se ajusta de acuerdo a las alternativas, porque dice colangiografía endoscópica. Alternativa A vendría a ser la respuesta. También tenemos la pregunta 57, que dice mujer de 56 años con estreñimiento crónico y tumoración sangrante que protruye por margen anal al defecar, que la reduce manualmente, reducción manual. Esto se ha explicado muchísimas veces en las clases que realizamos en CTO, y justamente la respuesta viene a ser grado 3, reducción manual por definición. Alternativa B, grado 3. La pregunta 60, también varón de 30 años, presenta caída a horcajada, llega a emergencia con hematuria franca, incapacidad para orinar, examen hematoma perineal y sangre en el meato urinario. Entonces, bueno, definitivamente esta es una pregunta cuya respuesta es directa, porque el paciente no puede orinar, tiene un hematoma perineal, y sabemos que por las características y la caída horcajada la lesión es uretral, lesión de uretra. Alternativa E es la respuesta correcta. Tenemos la pregunta de cirugía general, que es la pregunta 96, y que es muy similar a una anterior que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo para cáncer gástrico? Y la única que figura ahí, que es factor de riesgo, viene a ser Helicobacter pylori. Alternativa E viene a ser la respuesta. Las preguntas de la prueba A, específicamente A1. Ahora vamos a ver
en la prueba B, que es donde han venido más preguntas de cirugía. Entonces, en la prueba B, pregunta número 2. Pregunta número 2 tenemos acá. Dice, multípara de 39 años, hace 8 horas, presenta tumoración dolorosa en región inguinal derecha, náuseas, vómitos alimentarios y distensión abdominal. Al examen, presión arterial 160, frecuencia cardíaca 110, temperatura 36.7 grados, abdomen distendido y doloroso a la palpación. Dice ruidos hidroaéreos ausentes, y acá viene el dato característico: masa de 2 por 3 centímetros, de color violáceo, muy dolorosa por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. El paciente tiene leucocitosis y desviación izquierda. Entonces, en esta pregunta hay un distractor inicialmente en donde hablan de la región inguinal derecha, y más abajo hablan que la tumoración se encuentra por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Nosotros sabemos que el ligamento inguinal recorre o se origina en la espina ilíaca anterosuperior, siendo una condensación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Entonces, si es que está por debajo de la espina ilíaca anterosuperior, entendemos que está por debajo del ligamento inguinal, y toda tumoración violácea por debajo del ligamento inguinal tiene que ser una hernia femoral, y en este caso, como está complicada, violácea, estamos hablando de una hernia femoral estrangulada. Alternativa E viene a ser la respuesta, hernia femoral estrangulada. Pregunta 6. Varón de 25 años llega a emergencia luego de haber sido atropellado, con disnea y dificultad respiratoria marcada, sudoración profusa y extremidades frías. Al examen, presión arterial 80-50, está hipotenso, frecuencia respiratoria en 28, saturación de oxígeno en 85%, se aprecia desviación traqueal a nivel de la horquilla del esternón, murmullo vesicular ausente en mitórax izquierdo, y dan de diagnóstico directamente neumotórax a tensión. ¿Cuál es el procedimiento inmediato? Y entonces, como también se ha desarrollado en las clases en todas las vueltas, el procedimiento inmediato a realizar es la descompresión torácica con catéter. Entonces, recordemos que esta descompresión torácica suele realizarse en la línea medioclavicular, segundo a tercer espacio intercostal. Respuesta, alternativa C, descompresión torácica con angiocatéter, en la pregunta número 6. En la pregunta número 13, dice, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en adultos? Bueno, preguntado muchas veces, pregunta conocida, alternativa E, bridas y adherencias viene a ser la respuesta entonces. Vamos a ver ahora la pregunta número 17. Según el uso de la guía de procedimientos ATLS, ¿cuál es la prioridad que se debe tener en cuenta en un paciente politraumatizado? Recordamos entonces cuál viene a ser la prioridad. Siempre se tiene que seguir A, B, C, D, E. A, control de la vía aérea y también control de la columna cervical. Manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. Respuesta en la pregunta 7, D, vía aérea. Pregunta 18 dice, ¿qué tipo de shock puede originar el taponamiento pericárdico? Y acá la respuesta definitivamente viene a ser directa, respuesta directa, D, obstructivo, shock obstructivo. La pregunta número 20 dice, ¿quiénes son los responsables del manejo inicial del gran quemado? Y entonces nosotros debemos saber que en la actualidad se han hecho estudios de este tipo sobre el manejo del gran quemado y se ha determinado que las complicaciones en el gran quemado se minimizan en la medida que se trabaja con un equipo multidisciplinario. Respuesta, alternativa E, equipo multidisciplinario. Luego tenemos la pregunta número 22. En un adulto sano, ¿qué estructura se localiza habitualmente en el mediastino posterior? Pregunta entonces de anatomía. Acá tenemos que en el mediastino posterior encontramos el esófago torácico, encontramos los nervios vagos al lado derecho e izquierdo del esófago torácico, ubicamos también entonces a este nivel el conducto torácico, y también vamos a ubicar, según la pregunta que se realiza, la aorta descendente. Respuesta, alternativa C, aorta descendente. Pregunta número 47. Politraumatizado que ingresa a emergencia en shock, estado inconsciente, sin lesiones sangrantes. ¿Cuál debería ser la prioridad en el manejo? Y siempre se repite en todas las vueltas que se hacen en CTO, que siempre lo inicial debe ser control de la vía aérea. A, B, C, D, E. Empezamos con A, control de la vía aérea. Alternativa C viene a ser la respuesta. Luego también tenemos la pregunta 48. En un paciente politraumatizado que ingresa con inestabilidad hemodinámica y sin dificultad respiratoria, ¿cuál es el manejo terapéutico prioritario? Es exactamente lo mismo. Pueden describir lo que sea en la alternativa, en la pregunta, pueden describir absolutamente lo que sea, pero siempre debemos seguir el patrón A, B, C, D, E, siempre debemos seguirlo. Entonces, independientemente de lo que diga en el enunciado, tenemos que también seguir el mismo patrón. Entonces, dentro de las alternativas para manejo de la vía aérea, la única
que puede ser es C, intubación endotraqueal. Y en la pregunta 44 dice, mujer de 60 años, con dolor tipo cólico, náuseas, vómitos y estreñimiento de 3 días de evolución, operada hace 5 años de peritonitis con apendicitis complicada, dice, examen, distensión y dolor difuso abdominal, ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿cuál es la causa más probable del cuadro obstructivo? Y siempre nosotros vemos que si es que tiene antecedente de haber sido operada anteriormente, la respuesta tiene que ser bridas y adherencias, siempre. Entonces de la 44 la respuesta es la letra E, bridas y adherencias, ¿no? Ubicamos también entonces la pregunta número 56, donde acá tenemos paciente politraumatizado que ingresa a emergencia con dolor abdominal difuso, palidez marcada, taquicardia e hipotensión, hematocrito 20%. ¿Cuál es el procedimiento inicial de elección para el diagnóstico? Entonces aquí nosotros estamos viendo que es un paciente que está con inestabilidad hemodinámica. Y si es que tiene obviamente las características que acá definen, lo más probable es que tenga alguna pérdida sanguínea. Entonces lo más correcto acá es realizar, por la inestabilidad hemodinámica y por la facilidad que nosotros tenemos de este examen en la emergencia, es la realización de una ecografía abdominal enfocada al trauma, lo que se conoce como ECOFAST, en donde se ve el líquido libre de inmediato. Entonces la respuesta vendría a ser la alternativa de ecografía abdominal. En la pregunta número 65 nosotros vemos, la pregunta dice, la colección pélvica de secreción purulenta por un cuadro clínico de diverticulitis complicada, ¿a qué estadio corresponde según la clasificación de Hinchey? Entonces debemos recordar en la clasificación de Hinchey, que son 4 tipos, pero específicamente la que debemos recordar es el tipo que nos dice la pregunta. En la pregunta nos hablan de una colección pélvica. Nosotros debemos saber que la colección pélvica y la colección retroperitoneal corresponden al Hinchey tipo 2. Entonces la respuesta es la alternativa B, Hinchey tipo 2. La pregunta número 87 dice, mujer de 42 años con artritis reumatoidea en tratamiento irregular, con AINES, hace 8 horas dolor abdominal intenso en epigastrio que dificulta la respiración, hace 8 horas dice, y sensación nauseosa. Al examen la presión 160, frecuencia respiratoria 28, temperatura 36.7, el abdomen distendido y dolor difuso a la palpación, Bloomberg positivo, McBurney positivo, ruidos hidroaéreos ausentes, radiografía de todos los niveles hidroaéreos debajo de ambos hemidiafragmas. Entonces, acá se describe un neumoperitoneo y que es un paciente con antecedente de consumo de AINES en forma irregular. Entonces, lo más probable es que tenga una perforación de víscera hueca. Pero, a su vez, acá me describen unos signos que aparentemente son signos apendiculares. Y me dirán, de repente puede ser alguna apendicitis, pero yo les digo que por el tiempo de enfermedad, que es de 8 horas, es imposible que un cuadro de apendicitis se complique tan pronto, en 8 horas, y que se perfore en una mujer de 42 años, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser, según las alternativas y por orden de frecuencia, perforación duodenal, alternativa E. Ahora vamos a ver la pregunta número 88. Varón de 30 años, sufre agresión con objeto contundente en abdomen. Parece un trauma cerrado, según esto que se menciona. Refiere dolor difuso en mesogastrio y flanco derecho. Al examen dice palidez, extremidades frías y sudoraciones periorbitales, hipotensión y ruidos hidroaéreos ausentes. A la ecografía encuentran líquido libre de 500 mililitros en flanco derecho, es lo que acá mencionan. Entonces nosotros debemos de identificar lo siguiente. Me hablan de un paciente hipotenso con líquido libre a la ecografía. Entonces, hipotenso es inestabilidad hemodinámica. Basta eso para nosotros decidir que el paciente debe ir a sala de operaciones, y si es que tiene líquido libre intraabdominal, con mucha más razón. Entonces, la respuesta viene a ser laparotomía exploratoria. Alternativa C, laparotomía exploratoria. Vamos a ver la pregunta número 93 de la prueba B2. Acá dice, mujer de 65 años, posoperada de 15 días por diverticulitis complicada, Hinchey 3. Se realizó sigmoidectomía y colostomía Hartmann, actualmente con dolor en cuadrante superior derecho. Al examen, presión de 150, temperatura de 39.5 grados, frecuencia cardíaca 110 por minuto, ictericia de escleras, abdomen, dolor a la palpación en hipocondrio derecho y hepatomegalia. Leucocitos 15.000, radiografía de tórax, elevación del hemidiafragma derecho, ecografía normal. ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico? Entonces, este es un caso un poco raro, en verdad, atípico, de pileflebitis, ¿no? Pileflebitis séptica.
¿no? Eso es lo que se describe acá, según el caso clínico, que normalmente nosotros vemos estos casos en apendicitis y que incluso es muy raro ver en apendicitis, normalmente se ven apendicitis en la etapa preantibiótica, pero según la descripción del caso es un paciente que ha hecho una diverticulitis y que tiene esta patología como complicación y que por ello es que tiene ictericia. Entonces, si es que tiene ictericia, entonces, y de acuerdo a la sintomatología que me dicen, es muy probable que tenga un absceso hepático. Entonces, de que este paciente tiene un absceso hepático, el examen de elección para diagnosticar este absceso hepático viene a ser una tomografía helicoidal multicorte. La respuesta viene a ser la alternativa D, tomografía helicoidal multicorte. Luego vemos también la pregunta número 94. Dice, varón de 40 años con diagnóstico de obstrucción parcial de intestino delgado. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Esto también siempre se ha dicho en las clases que damos en CTO en todas las vueltas, que el tratamiento de un paciente con obstrucción intestinal viene a ser primero NPO, segundo, colocación de sonda nasogástrica a gravedad y luego también manejar el medio interno con una hidratación adecuada. Entonces la respuesta a esta pregunta viene a ser la alternativa E, sonda nasogástrica y rehidratación. También tenemos la pregunta número 96 en esta parte, en donde dice, varón de 60 años acude por dolor abdominal y signos de shock. Ingresa a sala de operaciones, evidenciándose necrosis de colon izquierdo. ¿Qué arteria se encuentra comprometida? Bueno, esta pregunta es muy sencilla. De que hablamos del colon izquierdo, entonces la arteria comprometida es la arteria mesentérica inferior. Alternativa A, mesentérica inferior. Es una pregunta de concepto muy rápida. Al igual que la pregunta que viene, pregunta número 97, que también es una pregunta de concepto en donde dice cuál es la fase de la cicatrización, que se caracteriza por migración de polimorfonucleares a la herida. Definitivamente la respuesta viene a ser la alternativa A, es la fase inflamatoria. Y finalmente tenemos la pregunta número 99. La pregunta número 99 de la prueba B2, en donde dice cuál es el examen de elección para el diagnóstico de colangitis aguda. Entonces nosotros debemos recordar que dentro de los criterios que existen justamente para dar el diagnóstico de colangitis aguda basadas en los criterios de Tokio 2018, nosotros tenemos que uno de los rubros viene a ser las imágenes, en donde nosotros debemos de evidenciar la dilatación de la vía biliar principal a partir de 7 milímetros y también la evidencia de cálculos de algún stent, ¿no? O de alguna estrictura, es decir, de alguna estenosis posoperatoria. Entonces se necesita un estudio de imágenes para dar un diagnóstico definitivo de colangitis. Entonces, viendo esto, la prueba de elección vendría a ser una colangioresonancia, pero no se encuentra dentro de las alternativas. La única alternativa que podría ser acá vendría a ser la alternativa C, colangiografía endoscópica, vendría a ser la respuesta. Letra C, colangiografía endoscópica. Esas son las preguntas que se ha planteado este año en el examen de residentado médico. Les deseo a todos la mayor de las suertes.